estudio Mercedes Meirer. Mercedes, ¿cómo te va? Hola, Bienvenida. Juanfran, gracias. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. La verdad, No, muy bien. gracias a vos por venir a regalarnos un poco de tu tiempo y charlar un poco de este encuentro, la verdad, con mucha convocatoria que han tenido el fin de semana del Frente Amplio por la Soberanía, para hablar un poco de la mirada que tienen de la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Es así? Sí, hermoso, hermoso encuentro. Más de 300 personas ahí participando en diferentes mesas de debate genuino, de conocimiento, de escucharnos. La verdad es que nuestro frente además venía de un lunes de una marcha por la educación y la salud pública, el jueves en la marcha contra la extranjerización de tierras, el viernes hubo una marcha de los cayetanos pidiendo techo, tierra y trabajo, Ujú. y el sábado el plenario más político, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para transformar esta ciudad que necesita transformaciones, ¿no? Ujú. Una ciudad que nos pueda integrar a todos y a todas, que pueda ser participativa, que pueda ser además generadora de empleo, que creo que es uno de los ejes, bueno, fue uno de los ejes que se trabajaron 4 ejes temáticos, pero lo del trabajo, por lo de la desocupación como ordenador de la vida o como desordenador en el caso de la ausencia, fue uno de los temas que atravesó todo este encuentro. Así que, bueno, nuestro frente tiene eso para aportar a esta ciudad y también desde ya muy preocupados por la situación política, la situación económica, bueno, la situación de edilicia donde viven nuestros compañeros, nuestras familias, ¿no? El agua, sale mucho el Ujú. tema del agua, que no, al lado del río Paraná no tenemos agua. Bueno, fue una jornada, me parece, necesaria, interesante, de mucha unidad, de mucha fraternalidad entre las diferentes fuerzas que componemos el Frente Ujú. Amplio por la Soberanía aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, con su concejal, con los diputados que tenemos en la legislatura de la provincia. Así que, nada, muy contentos con ese encuentro. Bueno, y además escuchar a distintas voces, porque siempre está bueno. Uno tiene que saber que no la sabe todas. ¿Eh? Exacto. Y tiene una mirada, pero el otro puede tener otra que viene a sumar. Y una cosa que me quedó por allí latente y picando de la última charla que tuve con Carlos Delfrade, que de alguna manera es el referente del frente, del espacio. Nosotros no somos un partido testimonial, sino un partido que quiere poder. O sea, Ujú. queremos luchar por el poder. Para eso hay que juntarse, escuchar, prepararse, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Em, Creo que somos todos muy conscientes, o por lo menos parece que es lo que está predominando también en esto de lo único seguro es la incertidumbre en este momento, ¿no? Claro. Ujú. Vos hablabas hasta recién de la reforma electoral, Ujú. eso, por ejemplo, no están claras las reglas de cómo van a ser las elecciones el año que viene. Hay una discusión que estamos dando desde todos los lugares del frente porque sabemos que así como el ajuste no pasa sin represión, el saqueo y la entrega no pasa sin proscripción. Ujú. Entonces, es una preocupación muy grande también cómo la legislatura va a resolver esta cuestión de la ley electoral, qué rol nos dan a los partidos, que, bueno, no es una cosa testimonial la figura de Carlos Delfrade, de Claudia Balaguer, de Fabián Paloliver en este contexto político, ¿no? Y así de otras fuerzas, ¿no? Me parece que es un momento de escucharnos mucho, de tener discusiones fraternas. Esto es un poco lo que planteaba en la apertura de ese plenario. Creo que el objetivo para transformar esta ciudad, esta provincia, esta nación es derrotar la política de los gobiernos que hay tanto a nivel nacional con Javier Milei, como derrotar al gobierno de Puyaro y el de Hapkin, que la verdad son los ejecutores de la política nacional Ujú. en nuestro territorio. Y ese es un poco el objetivo y para eso necesitamos unirnos desde lo cercano a lo que por ahí está más distante y sobre todo con nuestro pueblo. Vos Ujú. decías algo, bueno, el desencanto es lo más preocupante. Ujú. Sin embargo, me parece que venimos de una semana donde fuimos protagonistas, esto de haberle bajado 2 de los 3 capítulos a la ley de tierras del gobierno y nosotros Ujú. marchando mientras se discutía esa ley, Ujú. nos hizo protagonistas una cantidad de gente que se vuelca y que fue un golpe al escepticismo, que es la otra
variable en la que están no solo una cantidad de gente, de familias y demás, sino muchas fuerzas políticas, ¿no? De que no se puede y por lo tanto hay que Nos quedamos en las conformarse, nos redes, quedamos en las redes claro. o, o conciliamos, ¿no? O acá lo que queda es la rosca, el lobby y arreglar con el poder. Nosotros, si hay algo que nos caracteriza es que no nos resignamos, seremos tercos, con Carlos del Frade, bueno, tenemos esa particularidad, ¿no? Que vamos a decir lo que nos parece, aunque así nos equivoquemos, pero sí, nada, decir cómo denunciar lo que vemos y militar y organizarnos para transformar lo que nos molesta. Ya tomo dos cuestiones que de tu respuesta. Una la voy a dejar para más adelante, que es el tema de la reforma, Bien. porque quiero consultarte sobre eso. Pero me quedo con algo que decía, derrotar a los modelos de nación, provincia y ciudad, más allá de sus diferencias, los consideran lo mismo. Sí, está claro que no son lo mismo, no llegan de la misma manera, pero mira, hay un hecho que para mí grafica en qué están nuestro intendente y nuestro gobernador, A que ver. es la venida del embajador yanqui al Monumento a la Bandera y a la ciudad de Rosario. Em, se reúne Lamelas con Puyaro a ver las cuestiones portuarias y de seguridad. El gobierno nacional rompe en un mundo en guerra, rompe una posición histórica de la Argentina de neutralidad y se alía con Estados Unidos e Israel Israel. y a partir de ahí hace su política, ¿no? De hecho, Estados Unidos lo salva, le hace ganar las últimas elecciones, la ley de tierras estaba hecho para eso, el RIGI, los glaciares, bueno, el Paraná. La Melas vino a cerrar primero una cuestión de ya grave, ¿no? De que un embajador vaya directamente con las provincias a negociar cosas por fuera de las representaciones nacionales. Eso ya habla de un plan que va avanzando de secesión de la Argentina, de dispersión de la integridad nacional y ese objetivo que tienen de dividir a la Argentina en partes, me parece que eso vino en ese sentido. Y luego, bueno, los negocios, ¿no? Los negocios, los acuerdos, esto, no sé, ayer veíamos a la Policía Federal acá pidiendo los documentos a los inmigrantes, deteniendo a ciudadanos, en particular a chinos, pero una persecución. Eso se habilita en nuestra ciudad, se habilita en nuestra provincia a partir de los acuerdos que han tenido y que, bueno, las últimas fotos, ¿no? Esto de Milei dándole las rutas a la provincia y el gobernador haciéndoselas. ¿Para quiénes? Para las aceiteras. Nosotros estamos en una provincia que es la punta del embudo de las exportaciones argentinas. Es una de las zonas más ricas del mundo. Pero hoy hablar de alimentos, de petróleo, porque ahora están todos los convenios con Vaca Muerta y demás, así también hablar de agua dulce, es hablar de armas en este mundo en guerra. Por lo tanto, yo entiendo que hoy Rosario y gran parte de la política rosarina no se define solo acá, sino que está siendo mirada desde el mundo a ver qué pasa en estos lados, a las veras del río Paraná y cómo se gobierna. Entonces, entiendo que no son lo mismo porque los conocemos a los tres gobiernos, radicales de la libertad de avance y demás, pero que en estos últimos meses han acordado una cantidad de cosas que se ven y que tienen sus expresiones en hechos como esto de la visita del embajador de Estados Unidos a la ciudad de Rosario. Me dejaste pensando, cada respuesta, viste que tenés, porque si bien uno tiene un plan de entrevista, después cada respuesta te da para la repregunta. Y me dejaste pensando esta cuestión de que por ahí uno está, y voy a decirlo de esta forma porque me gusta ser terrenal y que lo entendamos todo, está la chiquita, decir, che, pero bueno, los santafesinos van a pagar doble. Esta es la discusión. Por lo menos nosotros los medios vamos a pagar doble la ruta porque ya la pagamos y retiene el gobierno nacional, encima publicando lo que Ay, sí. tiene un ahorro de 1 billón de pesos y a la vez la transferencia de una ruta nacional a la provincia que va a pagar la obra, o sea, vamos a pagar doble los santafesinos, pero en definitiva la historia es otra, digo por lo que me contás, digamos, eso es lo que sale. Pero después hay otro mundo que quizás es más importante que no se está viendo. Yo no entiendo esas cosas que son discusiones reales y concretas, pero para mí es la expresión de algo más grande, ¿sí? Claro. Son discusiones más grandes de ¿para qué quieren la Argentina?
y nosotros estamos a la vera del río Paraná, que es la columna vertebral de toda la cuenca del Plata, y que por algo la discusión de la licitación de la hidrovía se dio como se dio. Bueno, nosotros abrazamos la bandera de la soberanía, nuestro frente se llama Frente Amplio por la Soberanía, entendiendo que es un momento donde hay que discutir esto, ¿no? Los recursos naturales para quién son naturales y no naturales. Estamos discutiendo la ciencia, la tecnología, hoy va a haber una movilización de científicos, digo, son la universidad pública, bueno, hay cosas que se destruyen porque no se necesitan para el modelo colonial que quieren. Que no sé si es exactamente el que quiere Puyaro y el que quiere Hapkin, pero que hoy están de acuerdo en que los grandes beneficiados con este modelo sigan ganando. También son muy raras sus respuestas, digo. Ay, bueno. Claro, no, porque el otro día lo abordaron periodísticamente al intendente y la verdad que no se terminó de entender si estaba de acuerdo o no con la ley de tierra que se estaba votando en la legislatura. ¿Viste? El Sarasa, el popular Sarasa. Pero bueno, a ver, cuando no hay una respuesta se entiende que uno está de acuerdo. Sí, sí, fue claro. Además, los dos senadores radicales votaron a Votaron a favor. favor. En eso están en esa. Acá fue una provocación lo del izamiento de la bandera estadounidense y de en el 4 de julio Sí. en el monumento. No se hace con todos los países. Yo entiendo que protocolarmente tiene una justificación, pero fue una provocación. Bueno, Y después hicieron la de Perú también, ¿eh? Claro, por eso, como Para que decirte, no, che, bueno, para desviar un la, poquito hicieron la de Perú. Bueno, generó. pero no me quiero ir y te insisto, tengo aquí algunas preguntas más del encuentro que hicieron y Sí. algunos temas, pero no me quiero ir de esto porque hace muchos años vengo escuchándolo de parte de ustedes y me parece que es un tema claro. Nosotros estamos por ahí los medios, eh, eh, no sé si preocupados, pero sí ocupados en algunas otras cuestiones que quizás son los maquillajes, pero no nos olvidemos que por nuestros puertos ya ha pasado, además de pasar los alimentos, además de ir los alimentos a un montón de lugares del mundo, pero ha habido cargas de cocaína, bueno, vos me planteas el tema de las armas, digo, y salvo ustedes, nadie toca realmente este tema. Creo que, sin ir más lejos, el puerto de Rosario, ¿no? Es un puerto de la provincia, es un puerto público, era de la nación, el menemismo lo pasa a las provincias y ahora está concesionado a privados desde hace muchos años. Yo fui testigo en la legislatura donde vinieron a partir de ese cargamento de cocaína que salió de 1.600 kilos de cocaína que salió desde el puerto de Rosario a Países Bajos, bueno, a Europa, el presidente del ENAPRO en ese momento a dar explicaciones. Y decían que ya tenían hasta 12 carillas escritas de incumplimientos de los concesionarios para con el puerto. Lo que es inexplicable es por qué sigue concesionado a Vicentín y a Ultramar. O sea, nada más y nada menos que a Vicentín es el que maneja nuestro puerto acá en la ciudad de Rosario. Que en la ciudad es como nada, un espacio que nadie accede, que debe ser una cosa fábrica y a lo sumo si se habla del puerto se habla desde una cuestión urbanística. Y en realidad el puerto es el padre de esta ciudad y cuando nosotros decimos lo del empleo, nosotros decimos, bueno, hay que recuperar esa Rosario ferro, portuaria, industrial, científica, democrática, y que eso es posible y que eso es lo que está en discusión hoy. Efectivamente, no se entienden los problemas del narcotráfico en la ciudad sin entender, primero, la estructura legal para lavar el cereal en negro que sale de esta zona. Y a partir de ahí, la estructura para el narcotráfico y tantas otras cosas ilegales que uno hay que leer a Delfrade en todas sus investigaciones, ¿no? Pero lo de la droga por río, nosotros, bueno, Carlos analiza esto diciendo, bueno, la plata grande va por el río, se exporta y acá lo que te quedan es la propina, o sea, se hablaba de 50 de esos 1.600 kilos que habían quedado en los barrios de Rosario y las bandas peleándose por esos 50 kilos. Entonces, además del sufrimiento de nuestro pueblo tan grande, con las cuestiones de las adicciones, con las cuestiones de los soldaditos, bueno, dramas de todas las familias que escapan ya también a las zonas vulneradas. Esto es una crisis de todas las capas de la ciudad. Tiene que ver con nuestro lugar donde estamos asentados, ¿no? Y cómo toda esa estructura económica viene previo al narcotráfico, porque acá se lavó dinero de muchas cosas. Y por eso me parece que cuando dicen lo del Rosario de servicios,
efectivamente los servicios financieros es la actividad que más ha aumentado en nuestra ciudad. Los puertos se fueron asentando cada vez más en el centro norte, en el Gran Rosario, ¿no? Y acá se la da como una ciudad de servicios, como una ciudad financiera, cuando en realidad acá hay posibilidades de industrializarlo si esto se cambia, ¿no? Bueno, no nos olvidemos, quiero dar un dato, no nos olvidemos que nos enteramos del cargamento de droga cuando llegó a destino. Claro, porque se murió un buzo allá, porque cargaban los... Exacto. No por acá. No por acá, no por la Y investigación. que faltaban los 5 minutos de cinta en la cámara de seguridad de cómo había sido ese cargamento. Que salió de un No nos cargamento olvidemos de eso. de maní. Bueno, me decías, ¿vieron esto? Ciudad ferroportuaria, industrial, científica, democrática. Concretamente, ¿qué es ese modelo de ciudad? ¿Qué distinto es ese modelo de ciudad que tenemos hoy? Bueno, este es lo que decía, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Han hecho de Rosario una ciudad de servicios financieros, o quieren hacerla, ¿no? Pero acá todavía hay una Rosario latente, llena de talleres metalúrgicos, llena de, está todo el cordón blanco que está golpeado, pero es un mar de pymes, es un mar de locales comerciales que hoy no somos digamos, inconscientes en el sentido de que sabemos que esa es una política que excede también al municipio, que está enmarcado en una cuestión nacional también, de economía macro. ¿no? Pero que Rosario puede y tiene varios elementos para poder transformar eso. Por ejemplo, es indignante que en la ciudad donde vemos pasar una cantidad de barcos y barcazas por nuestro río no haya un astillero, una fábrica de barcos, donde está el lugar, todo. Una fábrica de barcos hace por lo menos a 1000 empleos registrados, y que además va en concordancia con esto de que los barcos se acomoden al río y no el río a los barcos, es decir, ¿por qué tienen que meterse transatlánticos para llevar la carga y por qué no podemos hacer barcazas? Es algo muy sencillo. Hay escuelas navales, hay escuelas técnicas que hoy están deterioradas, pero que con voluntad política eso se puede hacer. Entonces, para mí lo de ferroportuaria industrial tiene que ver con eso. Desde ya eso no se puede dar si no hay más democracia. Ahí aparecen también las denuncias de toda esta reforma electoral que intenta proscribir a voces en la provincia y en las localidades, porque es una ley provincial que va a chorrear, digamos, a las localidades. Y que solo hace falta, yo sé que es un contexto difícil, pero hay que plantearlo, alguien lo tiene que plantear. ¿Cómo hacemos para derrotar esta política y para qué queremos nosotros ser gobierno? ¿Para qué queremos nosotros ocupar? ¿Qué discusiones queremos llevar a los consejos municipales? Bueno, en eso el Frente Amplio por la Soberanía siempre pone lo programático por delante. Significó una gran unidad. Para mí, Frente Amplio por la Soberanía no es solo un nombre, es un programa político que queremos hacer carne para justamente hacer las transformaciones necesarias en esta ciudad. Qué importante lo que me decís también en esta última parte, porque decís, es un programa, tienen un programa político para la ciudad, para la provincia. Así es, eso me parece que da cuenta nuestro trabajo en las calles, en el Consejo Municipal, en la legislatura, y al mismo tiempo, por lo menos yo entiendo que es un momento donde vale la reflexión, la pregunta y el encuentro con otras fuerzas políticas también. Sí, estuvieron, por ejemplo, Lewandowski, Norma López y otros actores, ¿no? Sí, senador nacional, Marcelo Lewandowski, el único santafesino que votó en contra de la ley de tierras. Para nosotros fue un honor que esté ahí presente. Vino la compañera Norma López, yo digo compañera porque es compañera en una cantidad de acciones. También estuvo Matilde Bruera presente, Eduardo Tonioli del movimiento Evita, con los que compartimos también un montón, sin ir más lejos, el 7 de agosto marchamos juntos. Y nos mandó un saludo Juan Monteverde, que tenía también una actividad. ¿Está todo bien con Ciudad Futura? Y sí, está todo bien. Digo, el frente, está todo bien, porque en algún momento se lo veía militando más juntos. Bueno, nosotros en particular con Delfrade tenemos una historia con ellos, que fuimos juntos a la legislatura en el periodo 2019-2023.
bueno, y ahí compartíamos el frente en sí mismo. Ujú, Después, bueno, ellos van con el peronismo, nosotros armamos el Frente Amplio por la Soberanía, ujú, pero es una fuerza desde ya con la que acordamos en una cantidad de cosas. En el Encuentro Federal por la Soberanía tuvo un rol impresionante Julián Ferrero. ujú, En el Consejo Municipal entiendo que si bien estamos en diferentes interbloques, se vota todo, ujú. porque también la política de Hapkin y de los libertarios hace cada vez más necesarios estos encuentros. Fuimos también, estamos escuchando también su trabajo, sus propuestas. Creo que acá no sobra nadie, me parece también. Y hasta dónde sabés? Ujú, Porque sabés, en realidad sabemos mucho más que nosotros probablemente, pero digo por la información que tenés de estar allí en la legislatura, de tener a tus tres compañeros de partido allí, de frente allí, digo, y de lo que estudiaron de los proyectos de reforma electoral. ujú. La reforma electoral que se puede plantear es esta, justamente de esto de decir grandes frentes electorales compitiendo, entonces, por ejemplo, ustedes corriéndose o yendo a una alianza con gente que piensa medianamente igual. Eh, bueno, hay que ver cómo, yo siempre digo que en la legislatura cada proyecto es un frente Ujú, diferente. A veces ujú, acordás con algunos diputados un tema, otro, entonces hay muchas cosas que por ahí no son las más visibles, no son los ejes, pero que se trabajan en conjunto con una cantidad de ujú, diputados, de diputadas, de diferentes fuerzas políticas, otras que a lo mejor con tu más cercano también chocas en algunos temas. totalmente. Ujú, Pero a mí me parece que em, la reforma electoral lo que tiene, que es lo que hoy estamos denunciando, nosotros tenemos nuestro propio proyecto donde ujú, no hay piso, porque la reforma de la Constitución, que también fue todo un debate si hacía falta o no reformar la Constitución, una de las cosas buenas que tuvo fue la posibilidad de que las minorías entraran más fácilmente a las cámaras. Eso era el sentido de la reforma en cuanto a que el que ganaba no se llevaba 28. Ahora, si con la ley electoral quieren poner un piso cada vez más alto de votos para entrar en ese reparto de bancas, eh, encima piso sobre el padrón, no sobre la cantidad de electores. Por claro. lo tanto, es un número fijo, más allá de que vayan 2 personas a votar, Ujú. es realmente proscriptivo. Nosotros nacimos, ustedes recordarán que Adelfrade una vez quedó afuera Sí, de sí, la sí. legislatura Por muy poquito. por muy poquito, Ujú, luego entramos, después, eh, nada, nuestro primer proyecto con Carlos Delfrade cuando entramos allá por el 2015 fue presentar la derogación del artículo que pide el 3% del claro, padrón el nominal. Ujú, para entrar. Entonces, bueno, desde ese aspecto, el Frente Amplio por la Soberanía presenta su propio proyecto, donde además de tener en cuenta esta cuestión de los pisos y de la necesidad de que más fuerzas integren la Cámara, un derecho de las minorías que integren ujú. las cámaras, también lo hacemos en una cantidad de puntos sobre los fondos de los partidos. Bueno, eso tiene que ver también con esto de la democracia, eh, de ampliarla. Yo creo que está muy difícil, los proyectos de las mayorías van en un sentido opuesto a ese, no son todos iguales, pero van todos a un piso mayor, que es el gran tema, y después una gran incertidumbre que parece que están discutiendo esto, ¿no? Si las listas, un candidato a gobernador, todas colectoras, los senadores intocables. Nadie discute que los senadores, salvo nosotros, que los senadores tienen que tener su propia boleta, entonces es como pequeños gobernadores y luego entre los gobernadores con los diputados, intendentes y concejales, todo eso está muy por verse y que lo discuten en el marco de una coyuntura y no en perspectivas de generar bases sólidas democráticas, como dicen, ¿no? La coyuntura sería que tiene que ganar sí o sí, tiene que ser reelecto sí o sí Puyaro. Eh, Exacto. Mi mamá A ver. nos decía, y voy a traer este ejemplo, cuando nosotros pedíamos un juguete o qué sé yo, o algún postrecito, decía, bueno, por ahí esta marca, viste, porque está así, que era más cara, decía, por ahí llegamos a esto. En definitiva, en esta cuestión, hoy al 3% que ya era proscriptivo, dentro de lo que plantean ustedes, hoy no es lo mismo el 3,5 o el 3,8 que el 5. No. Claro, claro. Ya es, digamos, es un intermedio, ¿no? Tener eso, que serían más o menos igual 100.000 y pico, 100.000 votos, 100.000 lichirolas de votos, habíamos sacado la cuenta. Sí, nuestro
Nuestro frente tuvo 132.000 votos la Ujú. última vez y nos permitió tener 3 bancas de diputados. Imagínense que si eso sube al 5%, hay, o sea, ese espacio no existe más en la Claro. legislatura, o sea, como si no existiera, Ujú. digamos, porque en realidad va a existir, pero no con representación en la legislatura. Realmente sería una cosa grave. Pero lo peor de todo es que lo votaron un montón de personas, porque Claro, fueron a claro, votarlo. Tenés 100.000 votos claro, y no están escuchados, no y, están claro, representados. eso es Exacto, lo peor, porque exacto. vos decís, bueno, no llegaron al piso por la ley, pero hay un universo de votos que no van a estar siendo representados en este Exacto, caso. yo creo que están haciendo de Santa Fe un conejillo de Indias Ujú, también para ver hasta dónde llegan. Al mismo tiempo se está discutiendo las reformas nacionales. ujú, Se trata de empujar un bipartidismo, yo lo entiendo así a grandes rasgos, frentes más grandes, donde queden el oficialismo y la oposición, casi como en los Estados Unidos, ¿no? Los demócratas y los republicanos, y bueno, en un Boca River, que en nuestra provincia nunca fue así además, o por lo menos desde la aparición de los gobiernos socialistas. Digo, eso fue mutando y acá una de las cosas que había era una dispersión o una diversidad de voces que apuntamos a que eso no se vea perjudicado. ujú. Desde ya que no es lo mismo este 5, que por ejemplo dejaría fuera un frente como el nuestro, que un 3,5, que igualmente es mayor porque Ah, nosotros claro. decimos que no tiene que haber piso. Ujú, O sea, igualdad y participación quedó afuera, por eso que es el ujú, sector de Giustiniani. El FIT muchas veces es una fuerza nacional importante. ujú, Vendría bien que estén en la legislatura también, ujú, los compañeros ujú. del Frente de Izquierda. Y así otra cantidad de fuerzas. Bueno, vos nombrabas lo de Ciudad Futura, ellos habrán hecho un acuerdo. Nos habíamos Pero, puesto contentos con la reforma constitucional, con esta idea con esto que quedó plasmado de que los 50 diputados se repartían en el DOM, que ya claro, era positivo, porque en realidad decían, bueno, todos van a tener representación, o podrían tener representación parlamentaria. Bueno, esto ya cambia la ecuación, porque ese dicho, echa la ley, echa la trampa. Ahora, bueno, está la trampa de decir, bueno, no, vamos a limitar el ingreso de las minorías, ¿no? ¿Creen ustedes, en una pregunta que me quedó picando la otra vez que vino Carlito del Frade, que incluso no me quedó a mí, sino después me dijeron, che, preguntale, ¿creen ustedes que hay, porque en esto también hay que decirlo, muchas veces construyen las leyes con muchos intereses externos ujú. en algunos casos? ¿Creen ustedes que hay intereses externos de gente que no quieren que estén las minorías como ustedes? Y yo creo que sí, te decía antes, Ujú, el saqueo y la entrega no pasa sin proscripción. Creo que ujú, tenemos una de las voces más audaces y más fuertes, que ya también es una referencia nacional, lo digo por Carlos del Frade, en este sentido de denuncia de lo que está pasando por los ríos, por los puertos y demás. Em, Siempre están mirando ujú, desde afuera qué pasa en las legislaturas, porque si tenés que tocar algo de impuestos y algo de tierras, tienen que pasar por los consejos municipales y por las legislaturas y los parlamentos, digamos. ujú. Em, por lo tanto, yo sí creo que... Y hay gente que viaja muy seguido y que se reúne muy seguido con las embajadas y que viaja muy seguido a otros lados. Eh, bueno, creo que eso existe, sería inocente y muy ingenuo no pensar que eso sea así. Lo de los umbrales, que es lo que más les interesa a ustedes, obviamente que hay otros temas que lo tengo apuntado aquí para preguntártelo, deja un costado un poco la opinión sobre las boletas únicas que también quieren modificar, ¿o no? No, hay que discutir todo, hay que Ujú, discutir todo. Creo que lo de los umbrales es lo principal, por lo menos para la fuerza como la nuestra. ujú. Estamos como, bueno, Muy este expectante a punto muy eso. expectante a Ujú, eso. Y después la boleta también te cambia de alguna manera el tipo de frente, de fuerzas, dónde sé jugar tus candidatos. O sea, hay una cantidad de cosas. Nosotros vamos a disputar todo. Eh, claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, un dato que hoy no planteé en la editorial al principio del programa, que también va a entrar a la discusión, no es lo mismo exigirte que una boleta de diputados tenga candidato a gobernador pegado a que no. claro. No es lo mismo, porque en este caso, por ejemplo, te sacan supongamos, ¿no? Así, siempre en el supuesto, siempre haciendo conjetura, te sacan a Carlito del Frade de encabezar una lista de diputados
y lo tenés que meter sí o sí para que compita para gobernador, pero prácticamente excluyéndolo después de una representación, ¿no? Claro, hay que ver y si el candidato a gobernador puede ser candidato a diputado también, o eso también está prohibido, si un candidato a gobernador puede tener diferentes candidaturas a legislativas, de manera que uno pueda decir es una PASO, pero bueno, está también todo el fantasma de las colectoras, ¿no? Claro. Eh, Hablaban también y se decía de vicegobernadores, Sí, 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 sí. también viene de la mano de la reforma acá en la Carta Magna Rosarina, si va a haber una figura de Ujú, viceintendente, porque lo que se aprueba en la provincia va a ser también acá a ujú. nivel local, Sí, sí, entonces sí. si, si tenés que tener sí o sí un candidato a intendente, si ese candidato a intendente va a tener más de una lista de concejales o no. Hay muchas cosas todavía abiertas. Me parece que eso es un poco, está todo mirado medio en una coyuntura muy inmediata, muy corta, que es el año que viene, y no pensada en lo que eso va a significar para los próximos años o Ujú. generaciones hasta que esta ley se pueda Se modificar. pueda modificar. Dos últimas preguntas, porque ustedes dentro del el proyecto hablan de dos temas importantes. Siempre hay, viste, dos cuestiones que son las que se llevan toda la atención, umbrales y boleta única, pero hay otros dos temas que son importantes y que se van a reformar, que es quién controla las elecciones, el tribunal, si es independiente, si no es, si sigue como está, cómo se integra, y el financiamiento político, el financiamiento de campaña, dos temas que ustedes lo tienen, lo tuvieron en cuenta. Sí, porque además la experiencia de los partidos chicos, yo soy presidenta de un partido provincial que Ujú, tiene sus papeles en orden, sus finanzas en orden y demás, y es un tema también esta reforma para los partidos que conformamos los diferentes frentes. Además de el comicio en sí, claro. con lo que vos decís, el Tribunal Electoral. Nosotros tuvimos el aporte vos lo decías bien, de un constitucionalista como Oscar Blando, que hoy va a estar en la legislatura exponiendo también su punto de vista, que es un proyecto que hace prácticamente él con los diputados nuestros, Ujú, bueno, y que se abordan estos temas desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las premisas? Las premisas son hacer la transparencia electoral y defender el espíritu de la reforma de la Constitución en este aspecto, ujú. que era permitirle a las minorías acceder a las A legislaturas la y los legislatura. consejos. Ujú. Cierro con esto, ahora sí, con este encuentro, volviendo al encuentro del sábado, ¿fue, no? Sí, el Sí, el sábado. sábado, el sábado. Bueno, y discutiendo la mirada, el proyecto de ciudad, entiendo de que van a tener un protagonismo importante también en la idea, en la elaboración de la carta orgánica, ¿no? Van a estar ahí presentándose para discutir la carta orgánica. Nosotros podemos estar en todos lados. Creo que es Ujú. un frente y es una fuerza que nos merecemos y queremos transformarlo todo. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro trabajo, nuestras discusiones y demás desde ahí en todas las boletas que haga falta estar. Y sí, en la discusión de la Carta Magna Rosarina, por supuesto, ¿no? Va a sentar también las bases para muchos años, porque bueno, va a ser una batalla larga también. Me llama el otro día un dirigente de Buenos Aires y me dice, che, ¿cómo están los candidatos? ¿Qué onda las candidaturas? Le digo, mirá, hoy se está dividiendo por otro lado. Incluso uno ve que frentes, salvo lo de Puyaro, que sí o sí Después el resto, creo que va la discusión por otro lado en principio. Ustedes no hablan de candidaturas todavía. Hay muchos actores con posibilidades, pero no sé, digo, me parece. No, no, Se habla de podemos, política y los candidatos están, pero. exacto, sí, somos una cantidad mira, por Ujú, empezar, Carlos Delfrade, Claudia Balaguer, ujú, Leonardo Caruana, yo, ujú, digo, está Facundo Peralta, Sofía Boto, son todos compañeros del frente ujú. que han La Negra trabajado. Sosa está con ustedes también. Claro, Gaby Gabriela Sosa. Sosa, Sofía Boto y Gabriela Sosa de Libres del Sur. Nada, Gabriela Sosa tiene un trabajo impresionante en las compañeras con lo de género. Ujú, Después, quiero decir, Facundo Peralta en los barrios, ujú. hacen todo un trabajo de acercar el Estado a los barrios. Compañeros Nire Roldán desde los inquilinos. Digo, si es por nombres, Hay un tenemos montón. varones, mujeres, todos luchadores. Incansables desde los diferentes aspectos. Es una muy linda combinación. Ujú.
me parece que hemos hecho una mesa política que se reúne todos los martes, incluyendo a los compañeros de Santa Fe y de otras localidades. Por lo tanto, esas son experiencias, yo las valoro mucho, porque no es que en todos los frentes uno pudo hacer eso. Las discusiones están y también están un poco expectantes a cómo se da esta reforma en función también a esta nueva situación política que para mí es diferente a la que teníamos hace 2 o 3 años cuando conformamos el Frente Amplio por la Soberanía con la necesidad de ampliar nuestro marco de unidad. Están invitando, yo les digo una cosa, están invitando, si se da lo que uno piensa, a armar otro frente progresista, me parece. Bueno, te digo. y una parte de los que conforman el FAS vienen del FAP. Exacto. Pero bueno, creo que con Carlos Delfrade y con la Liga de los Pueblos Libres y otros compañeros que veníamos más del Frente Social y Popular, hemos combinado esto de Frente Amplio por la Soberanía. Y lo de soberanía yo creo que es el tema que está hoy en juego, no solo para enfrentar el modelo de Milei y de los que aplican su política en nuestra ciudad y en nuestro gobierno, sino también para el programa que queremos. Cuando nosotros decimos una Rosario, Ferroportuaria Industrial Democrática, lo decimos pensando para que esté planificada para ese país con soberanía, con igualdad y con justicia social que merece la Argentina. Gracias, Mercedes, por la visita. No, muchas gracias a vos, Juan. Que sigas bien. Bueno, saludo para todo el equipo allí del FAS.